Saludos, buenos días, bienvenidos a esta emisión del día de hoy, jueves 15 de abril. Y con las noticias iniciamos esta edición de hoy. Veamos los titulares. Luis Abinader califica como irresponsabilidad hablar de reelección en el país. Tribunal dispone libertad de Leonardo Faña con garantía económica de 500.000 pesos. Instalan campamento a favor de las 3 causales del aborto en Santiago. Decenas de médicos marcharon en demanda de aumento de honorarios. Iniciamos con el presidente Luis Abinader, quien negó que en el Partido Revolucionario Moderno se esté debatiendo acerca de la reelección. Y como nos cuenta Yanibel Asensio, el mandatario calificó como una irresponsabilidad el tocar el tema en los actuales momentos. Para que ese tema no se toque. Visiblemente airado, el presidente Luis Abinader negó que durante la reunión que sostuvo el Partido Revolucionario Moderno el domingo pasado se tocara el tema de la reelección. Lo primero es que no hay una discusión en el PRM sobre eso. Y en la reunión que sostuvimos nosotros el pasado domingo, eso ni siquiera se mencionó. Abinader sostuvo que su interés es ocuparse de las prioridades del gobierno. ¿Tú sabes lo que está en mi agenda? Crear empleo. ¿Tú sabes mi segunda agenda? Crear empleo. ¿Tú sabes mi tercera agenda? Crear empleo. Y todo eso con la salud de los dominicanos. Esa es nuestra agenda y las reformas que necesita este país para echar para adelante. Luis Abinader aclaró que la comisión creada por el PRM es para modificar los estatus de esa entidad política, al tiempo que destacó que esa organización se debe de planificar como partido para ayudar a los ciudadanos de esa comunidad. Y la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional otorgó la libertad condicional al suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, quien al salir de la sala de audiencias fue recibido con algarabía por parte de sus seguidores. Leonardo Faña tiene la acusación de agresión sexual por parte de una ex empleada de esa institución que dirigió, el Instituto Agrario Dominicano. Por otro lado, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, interrogó por quinta ocasión al exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, de Andino Peña, por alegados casos de corrupción administrativa. Según fuentes de la Procuraduría General de la República, de Andino Peña se mantuvo bajo interrogatorio por aproximadamente 4 horas. Se recuerda también que ante la Procuraduría fue depositada una querella penal en su contra, su esposa y otros familiares y presuntos testaferros acusados de la sustracción de más de 9.200 millones a su paso por la OPRED. Por otro lado, el Contralor General de la República, Catalino Correa Iciano, valoró la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas y expresó sentirse satisfecho con el trabajo realizado por el Congreso Nacional para la selección de estos. Queremos desde acá extender una felicitación a los seleccionados como nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, un equipo de hombres y mujeres capaces, profesionales de valía, y desde aquí nosotros queremos extenderle la más sincera felicitación a cada uno de ellos. El Contralor emitió estas declaraciones durante un encuentro con los integrantes de las unidades de auditorías internas ubicadas en las diferentes entidades estatales. Hablando del tema salud, el Colegio Médico Dominicano y varias especialidades médicas marcharon en demanda para que las ARS regularicen el pago de los honorarios a los médicos. Y como nos cuenta Paola Mateo, Waldo Ariel Suero, presidente del gremio, advierte que si no hay respuestas, endurecerán las medidas. La marcha es en demanda de aumento de los honorarios y las tarifas que reciben los médicos de las administradoras de riesgos de salud. Le hacemos un llamado nuevamente al gobierno y a las autoridades para que se sienten seriamente a conversar sobre este problema que tiene 14 años.
La ley 8701 de Seguridad Social establece bien claro que los honorarios médicos tienen que revisarse todos los años y en 14 años no se han revisado. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldariel Suero, dijo que de no recibir respuesta tomarán medidas más drásticas y llamaron a paralización en Santiago este miércoles 21. Pero una de las cosas que más me duele en este momento es la falta de transparencia con que se están manejando los fondos de las ARS y también la disponibilidad que se nos ha negado a nosotros, los dominicanos, de saber quiénes son los dueños de las ARS. ¿Quiénes son los dueños de ellos? La entrada del Consejo Nacional de Seguridad Social estuvo custodiada en todo momento por agentes policiales. Y activistas por las tres causales instalaron un campamento móvil en el Parque Duarte, frente a la Gobernación de Santiago, donde también las organizaciones realizan pruebas del VIH de forma gratuita. Las organizaciones sociales acampan para eliminar el castigo sobre los cuerpos de las mujeres al imponer el criterio del pecado, donde deben regir los derechos humanos, los convenios internacionales y la Constitución en una lectura integral, según afirman. Bueno, ahora damos paso a José Alberto Acosta, quien nos ofrece el resumen con los deportes. Buenos días. Saludos Junior, muy buenos días, qué gusto estar en contacto contigo en esta mañana y con todo el pueblo dominicano. Pues te cuento, en el mundo de los deportes, Yermín Mercedes sigue demostrando su poder en las grandes ligas. Johnny Cueto llegó a 130 victorias, pero salió por molestia. Les tenemos este resumen a continuación. Y en la acción deportiva, Carlos Rondón de los Medias Blancas de Chicago lanzó un juego sin hit ni carrera la noche del miércoles contra los Indios de Cleveland, en el partido que terminó 8 carreras por 0. Rondón estuvo a 2 outs de lanzar un juego perfecto, hasta que en el 9º episodio golpeó a Roberto Pérez. Con 114 lanzamientos y 7 ponches, logró el segundo non-hitter de esta temporada. El pasado viernes, el abridor de los Padres de San Diego, Joe Musgrove, realizó el primer juego sin hit de la historia de esa organización. En ese partido, el dominicano Yermín Mercedes conectó su tercer cuadrangular, que tuvo una velocidad de salida de 111.2 millas por hora y alcanzó 431 pies. Mercedes bateó de 5-3 con 3 impulsadas. Johnny Cueto lanzó impecable, 5 entradas y 2 tercios, de 3 hits y 2 carreras con 4 ponches, pero tuvo que marcharse con problemas de rigidez en un músculo lateral. Los Gigantes de San Francisco blanquearon 3-0 a los Rojos de Cincinnati. El triunfo elevó a 130 el total de victoria de Cueto en su carrera, superó a Pedro Astacio para convertirse en el sexto dominicano con más triunfo en la historia de la MLB. Juan Soto batió de 5-2 en la victoria de los Nacionales 6-0 ante los Cardenales de San Luis. El dominicano expresó sentirse bien tras el retraso por las suspensiones relacionadas a varios casos de COVID-19 en el equipo. Me siento muy bien de estar ahí de nuevo, recordándome en el momento de Liga Menores, varias cositas que yo hacía allá que me han llegado a la mente, acordándome de cómo jugar un poquito más agresivo y saber cómo llevar las situaciones y los momentos, pero hasta ahora me siento muy bien. Y en el fútbol, el Real Madrid y el Manchester City lograron su pase a la semifinal de la Liga de Campeones al vencer al Liverpool y al Borussia Dortmund respectivamente. Las semifinales de la presente edición serán entre el PSG versus el Manchester City y el Chelsea versus Real Madrid. Los partidos de ida de las semifinales se disputarán el 27 y el 28 de abril, mientras que los compromisos de vuelta se celebrarán el 4 y 5 de mayo. Decir que las negociaciones para adquirir el conjunto de la NBA del Minnesota Timberwolves por el dominicano Alex Rodríguez y el multimillonario Matt Lower, pues están a buen ritmo y tienen 30 días de exclusividad para llevar a cabo estas negociaciones. Retorno contigo, buenos días. Gracias, José Alberto Santana, por este interesante resumen de deportes. Vamos a hacer la pausa, pero recuerden que luego viene el análisis, los comentarios de todas estas informaciones
con Uchi, Edith y Carolina. No le cambie. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí estamos a partir de este momento. Bueno, antes que entrar, a partir de este momento los comentarios y demás, porque Junior Ramírez comenzó un poquito más temprano,
sirviendo las noticias que tenemos. Bueno, les saludo a nombre de los tres. Hoy, diferentes circunstancias, no vamos a estar los tres iniciando. En un momentito estará Uchilora y posteriormente se integra Carolina Santana. Uchilora regresa a su residencia en el día de hoy, ya él les explicará. Hoy se ha quedado en su residencia, así que en un momentito vamos a estar conectando de nuevo con Uchilora. Como saben, esto es un vaivén propio de un estado de cosas que empieza a normalizarse. Debo decir que agradecemos a toda la gente que nos escribe, que nos envían sus comentarios, a la gente que está a esta hora de la mañana a través de nuestras plataformas digitales. Creo que lo que se escuchó al fondo es la voz de Uchilora. Me avisan en cuanto yo pueda darle paso, me pareció escucharlo de manera muy breve, inmediatamente casi vamos a conectar con él. Hay algunas quejas de algunas personas que no entienden bien qué fue lo que pasó, algunas ARS que parece ser están negando las pruebas PCR. Según una resolución del Ministerio de Salud, las personas tendrán derecho a una prueba. Esto hay que revisar porque evidentemente es un costo para la población. Yo también me pregunto por qué seguimos insistiendo en usar pruebas PCR cuando podemos usar una que nos cuesta exactamente la mitad. Se ha desperdiciado mucho dinero, tomando en cuenta que era posible desde hace tiempo, con una decisión administrativa y pronta, que se utilizara en República Dominicana la prueba de antígenos en vez de la PCR. Pero bueno, de eso hablaremos luego, pero sí estamos conscientes que ayer nos escribían a propósito de una situación específicamente con una ARS, no creo que sea una situación generalizada. De otro lado, el profesor Eduardo Hidalgo, que fue presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ha escrito en su cuenta de Twitter, llama la atención de que una escuela del Distrito Educativo 1506 de Pedro Brán, hay 3 maestros de 16 maestros que imparten docencia ahí, que se han contagiado de COVID a pesar de tener las 2 dosis de la vacuna. Esto puede pasar y es importante que la gente lo sepa y por eso hay que seguir guardando distancia. No quita que si usted recibe la vacuna, usted pueda contagiarse de COVID e incluso de alguna manera que ni cuenta se da y contagiar a otras personas. Hay que estar conscientes de eso. Yo creo que más adelante, en algún momento de este programa, podemos conversar con personas especializadas en esta área para que saque a la gente de dudas, pero lo importante es que aquellos que ya se vacunaron sigan guardando distancia. De alguna manera esa inmunidad la vamos a conseguir con aproximadamente el 70% de la población, que es lo que se calcula a nivel internacional. ¿Qué garantiza la vacuna? Que sea más leve, que sea más leve. Difícilmente una persona que tenga sus 2 dosis de vacuna y se ve afectada por el COVID-19 entre en un estado de gravedad. Lo que busca la vacuna básicamente es evitar los casos graves. Y decirles que tenemos cierto incremento en la ocupación hospitalaria, básicamente en el Distrito Nacional y provincia de Santo Domingo. No sé, me pueden comunicar si ya logramos contactar con Uchi, eso lo haremos un poquito más adelante. Pues tenemos varios temas. En el día de hoy yo quiero decirles, por un lado está el comunicado del presidente de la República sobre el tema de la reelección, la libertad de Faña, los privados de libertad que ahora van a tener derecho a visita. Pero hoy vamos a hablar con el sociólogo Juan Miguel Pérez, así que vamos a hablar con él sobre la idea de reducir los requisitos para graduarse en el magisterio. Hoy conversamos sobre este tema y también con Antonio López Vega, quien es de promoción de becas del Instituto para Profesionales de la República Dominicana. Esos son algunos de los recursos que tenemos en el día de hoy. No sé, yo quizás voy a hacer una pausa brevísima, a ver si cuando retorne logramos estar en comunicación ya con Uchilora, así que voy a pedir esta pausa en este momento de manera breve y estaré regresando de una vez. Si no, comenzamos, por supuesto que con la compañía de todos ustedes. Así que hacemos el cambio.
Uchilora, muy buenos días. Regresamos a la posición anterior. Usted está hoy desde su residencia. ¿Cómo le amanece? Bueno, no puedo decir que muy bien, ¿verdad? Por eso no estoy en el estudio. Ya creo que saben que mi hija Diana dio positivo al coronavirus y que también sus dos niños, Lucía y León. Resulta que en la Semana Santa estuvimos en una montaña junto con ellos y este domingo Diana y los dos niños se lo pasaron entero conmigo y con mi esposa. Entonces estábamos con la hija y con los nietos. Y entonces el lunes dan positivos al coronavirus. Ellos están bien. Es decir, se hicieron la prueba, dio positivo porque se sentían mal, pero han mejorado muchísimo, se sienten bien, los niños jugando muchísimo y saltando y todo, pero aunque mi esposa y yo tenemos las dos dosis ya puestas, tenemos algunos síntomas que no son tampoco cosas, es decir, un poco de dolor de espalda y un poco de dolor de garganta. Lo que nos dicen, tenemos que hacernos la prueba hoy, la PCR, porque teníamos que esperar unos días después de habernos puesto la vacuna y ya hoy se puede. Y la vamos a hacer hoy a las 2 de la tarde. Porque pudiera ser posible. Más temprano tú señalaste unos casos que son así, personas vacunadas, 2 personas vacunadas a las que dieron positivo. Sí, eso puede ser. El médico nos lo explicó. Que lo que sí está garantizado es que lo que garantiza la vacuna es que si tenemos el virus, sin duda va a ser algo suave, no algo peligroso. Entonces, esa es la situación. Por eso decidí quedarme otra vez en la casa, ya que si salgo, puedo, si en caso de que lo tenga, que es posible que sí, entonces puedo contagiar a otras personas. Entonces, lo correcto es quedarse, que claro, aunque no tenga síntomas graves ni nada de eso, me quede aquí para no contaminar a nadie. Naturalmente eso habrá de ser confirmado por la prueba PCR esta tarde. Si da positivo, pues otra vez a la residencia, a trabajar desde la casa. Algo que es bastante incómodo, pues yo creo que ya todos nuestros oyentes, todos nuestros televidentes saben que hablamos al mismo tiempo o nos quedamos todos en silencio porque no nos oímos en el momento exacto en que estamos hablando, sino que hay un retraso. Por ejemplo, lo que ustedes dicen, yo lo escucho varios segundos después. El último que los escucha soy yo. Los televidentes los escuchan a ustedes primero que yo lo puedo escuchar a ustedes. Entonces, uno se pasa el programa entero atento a eso. A veces pierde la concentración, porque figúrense ustedes. Pero, bueno, si así es como se puede hacer, volveremos a eso. Porque tuvimos un año haciéndolo así. Sí. De manera que sí, y salimos no adelante. hay problema con eso. Y salimos adelante. Estaba comentando yo con Uche ayer, que es increíble, pero que en los meses que tenemos aquí, yo tengo ya 8 meses aquí, y en esos 8 meses no nos habíamos sentado juntos en este set a hacer un programa. Y decirle a la gente que, bueno, que usted vino aquí al canal, se tomaron todas las previsiones, es decir, recuerdo que señaló que teníamos una división que aunque no se veía, siempre estuvo usando su mascarilla, porque entre otras cosas también le estábamos cuidando, o sea, si hay alguien que aquí se ha cuidado es a usted. Y que los síntomas son leves hasta ahora, para que después no salga un titular, que usted está trabajando, ¿verdad? Que usted no son síntomas leves. Además,
Que todavía no sabemos. Sí. Que todavía no sabemos. Exactamente, se sabrá esta tarde. Esta tarde sabremos, de todas maneras. Sí. Si es una coincidencia con alguna gripe, bueno, afortunado. Pues vuelvo mañana. Si da positivo, pues me quedo aquí hasta que me diga el médico. Efectivamente, esa es la ventaja de estar vacunado. Uchi, esa es la ventaja de estar vacunado, porque el hecho de que usted esté vacunado con 2 dosis y de que se estuviera incluso esperando generar anticuerpos 15 días más completamente encerrado, ofrece una tranquilidad en este momento. Sí. Eso es lo que la gente tiene que entender. Eso da una tranquilidad. Exactamente. Así que usted está tranquilo. Salud para usted y para su esposa y por supuesto para Diana y sus hijos, que son sus nietos, para que se recuperen pronto, que lo lleven leve. Y de usted ya sabremos mañana, digo, si se hace la prueba hoy, mañana nos dicen el resultado. Así que hoy, mañana al menos, estaremos conectados a través de esta plataforma que ha sido de utilidad. Bueno, Uchi, el tema de la reelección es un tema que siempre lo sacan, o sea, es una cosa increíble. Los partidos políticos en América Latina casi entera, desde que alguien gana la presidencia, de una vez comienzan a hacer planes para la próxima presidencia. Y casi que no le das tiempo de gobernar. Oye, qué cosa tan grande. No le da tiempo de gobernar porque se ocupan tanto de la reelección que se olvidan de gobernar. Entonces, el presidente de la República fue muy enfático ayer. Fue muy enfático. Desde mi punto de vista, eso constituye un compromiso con una manera de hacer las cosas. Él dijo, no es tiempo de hablar de reelección, yo estoy en trabajo y queremos compartir con ustedes ese momento en que lo dice con su propia voz, porque sus palabras son elocuentes, pero también su actitud. Es plantado que dijo, óigame, por favor, paren, frenen eso. Vamos con el presidente. La reunión que sostuvimos nosotros el pasado domingo, eso ni siquiera se mencionó. Eso es lo primero que yo quiero aclarar. Y le voy a dar una primicia. Yo le estoy enviando una carta al presidente del partido para que ese tema no se toque en ninguna de las reuniones del partido. Eso en su momento se discutirá, pero es una irresponsabilidad para este país. Nosotros estamos hablando de reelección con apenas 8 meses que llegamos al gobierno, con una crisis y una pandemia. Eso es totalmente ilógico y además insensato estar hablando de eso. Y yo desautorizo a cualquier dirigente que lo haga. El PRM lo que tiene primero es que prepararse como partido de gobierno ahora a responderle a su gente en cada comunidad, ponerse en contacto con los sectores sociales de cada comunidad. Y nosotros como gobierno lo que tenemos es que atender esta grave crisis, pero por Dios, hablando de reelección, ni de política se debería hablar, es de resolver los problemas de la gente, que te repito, no se ha tocado en ninguna reunión que hemos sostenido del partido, ni hay debate sobre eso tampoco. Ni hay discusiones sobre ese tema. La parte de los estatutos, eso es algo que tiene hace 2 años. Esta comisión se formó hace 2 años y medio. Y por el tema de la campaña, bueno, pues se dejó. Porque tampoco hay mayores contradicciones en esa discusión. Son adaptar los estatutos a los tiempos modernos. Pero ni siquiera ese tema está en discusión. Lo único que tiene que estar en discusión en el gobierno y en el PRM es cumplir con las promesas que nosotros realizamos y llevar este país a sacarlo de la pandemia, a relanzarlo, a crear empleos. ¿Tú sabes lo que está en mi agenda? Crear empleo. ¿Tú sabes mi segunda agenda? Crear empleo. ¿Tú sabes mi tercera agenda? Crear empleo. Y todo eso con la salud de los dominicanos. Esa es nuestra agenda y las reformas que necesita este país para echar para adelante. Gracias a usted, señor presidente. Bueno, ahí vieron ustedes al presidente de la República, que fue muy claro, y como si eso fuera poco, envió una carta que se hizo pública, una carta al presidente del Partido Revolucionario Moderno, su partido, el PRM, José Ignacio Paliza. Vamos a ver esa carta antes de comentar un poquito, porque miren ustedes, les digo lo que comenta el presidente. En vista de que en los últimos días he visto, leído y escuchado pronunciamientos y comentarios de algunos militantes de nuestro Partido Revolucionario Moderno sobre supuestos aprestos para viabilizar una eventual repostulación de quien suscribe a la presidencia de la República en procesos electorales futuros, quiero expresar lo siguiente. La misión y los desafíos que tiene por delante el gobierno que presido me obligan
a concentrar todos mis pensamientos, mi tiempo y mis energías en impulsar las soluciones que requieren los acuciantes problemas que por tanto tiempo han aquejado a nuestro país, agravados por la pandemia del COVID-19 y que nos azota. Esa misma dedicación y concentración la reclamo a todos los funcionarios públicos y a todos los dirigentes de la organización que junto a nuestros aliados nos condujo al poder. No hay espacio para distraernos y para abordar temas extemporáneos que por el momento no constituyen las prioridades del pueblo dominicano. Es hora de trabajar, de entregarnos y dedicarnos de todo corazón al servicio de nuestro país. Les solicito formalmente al presidente del partido, le dice, trazar las orientaciones del lugar desde la dirección del PRM a los fines de que cese esta idea que se ha divulgado. Uchilora, ¿qué le parece? Exactamente. Bueno, lo que pasa es que es un hábito, un mal hábito en la política dominicana, en la práctica política, el lambonismo. El lambonismo inmediatamente está de presidente Píndaro de la Cruz y aparece un corito ahí con militones a vocear reelección de una vez para hacerse lo simpático. Hay gente que tiene eso en los huesos. Entonces, las reglas están en la Constitución. La Constitución dice que se puede una reelección y no más. Punto. Entonces, se va a cambiar la Constitución. Él puede postularse una vez más. Los intentos de reformar la Constitución vienen para un tercer periodo. Pero primero hay que ver el balance que va a dejar en un primer año. Y la gente entonces dirá, pero ponerse a jurungar la paciencia con eso a estas alturas del juego, tal como él dice, a meses de comenzar el gobierno, no tiene ni un año. Tiene 2/3 partes de un año todavía. Y ya están embromando la paciencia con eso. Eso es completamente improcedente, inoportuno. Y está muy bien que sea rechazado por él mismo. Y él le explicó que eso él no ha hablado con nadie sobre ese tema. Eso no se ha tratado en ninguna reunión tampoco. Eso es lambones, vamos a decir en dominicano. Lambones, que siempre aparece. Lamber es un oficio, Uchilora. Eso es todo. Eso es un oficio, sí. Porque es así con el verbo dominicano, para que tenga significado, es así, no es lamer, ¿no? No, es lamber. Y lo que se dedica a eso son lambones. Y eso tiene que estar en el diccionario de la Real Academia como un dominicanismo. Eso hay que aprobarlo, porque es que no existe otra palabra que le equipare. O sea, y si no, hay que someterlos huyendo. Y si no, el gesto que usted... Entonces, Uchilora, eso se va a parar con la instrucción del presidente, por lo que usted dice, porque la naturaleza de esas consignas es parecer graciosos ante el presidente. Y si el presidente muestra que eso no es de su agrado, eso se acabó. Eso no es de que, porque hemos tenido experiencia aquí en la historia democrática dominicana, es que el pueblo quiere, es que ellos me lo piden, y por debajo atizando. Entonces, no, si el presidente dice, óigame señores, a mí no me hablen de eso, y la gente sabe que saliendo en los periódicos con todo eso no le están haciendo gracia, eso se acaba, incluso sin la necesidad de que el presidente del partido lo paute. La pauta ahí la marca el líder. Edith, porque... ¿Sí? Sí. Digo que el asunto es que el lambonismo se monetiza. Sí, claro. Esa es la tradición. Sí, y hay gente que entonces, clava de eso. Los lambones lo que andan buscando que le den. Eso es todo. Pero, mira, por otro lado... Uchi, perdóneme, solo decirle, solo que quería dar los buenos días a Carolina Santana, que ya se integra también con nosotros.
Ella ya se ha integrado, pero bueno, después recuperamos, porque quería hacer ella un comentario sobre el tema de la reelección o de esa consigna de la reelección, y lo dejamos como una tarea pendiente. Entonces usted decía que por otro lado... iba a pasar a otro tema, así que adelante, Carolina, y buenos días. Buenos días, Donucci, buenos días, Edith. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de Telesistema Canal 11 y a través de YouTube. Bueno, si usted supiera, Donucci, que cuando le manifesté a Edith aquí en estudios que quería comentar algo, justo en ese momento usted decía que eso se monetiza, y era precisamente en esa línea. Edith decía, aquí lamber es un oficio, y yo creo que una de las razones por la que eso se ha fomentado, tanto monetizarlo como tomarlo como oficio, es precisamente porque tradicionalmente en el país disentir se ha pagado con destituciones. Para ejemplos recientes, lo que pasó, por ejemplo, con Isidoro Santana, no sé si lo recordarán, y también por igual agasajar... el exministro... Claro. Que no estuvo de acuerdo con la reelección de Danilo y lo cesantearon ahí mismo. Entonces, si no estar de acuerdo con la reelección de un presidente implica destitución, estar de acuerdo podrían implicar nombramiento. Es decir, desde el poder se ha fomentado la idea de que se puede, otro dominicanismo, picar bien si se ensalza la idea de una reelección presidencial, y se puede resultar desempleado si no se ensalza la idea de una reelección presidencial. Entonces estas cosas no ocurren simplemente porque sí, porque apareció otra vez, así como dice la gente, un loco que lo mencionó. No, eso se ha fomentado desde el poder. Mencionaba un ejemplo reciente, pero bien podemos ir más hacia atrás. Cuando Balaguer y cuando Trujillo, la lambonería al poder podía o salvarte la vida o arriesgártela. Entonces, definitivamente es una parte de la cultura política institucionalizada que aquí va a haber que terminar con ella, porque de lo contrario tiene efectos reales y concretos sobre lo que se promueve en el Congreso, sobre lo que se promueve en los partidos y sobre los temas que llegan a la agenda pública nacional en el medio de una crisis mundial, por ejemplo. Entonces, ese tipo de asuntos quería darle presentar o identificar qué ha hecho que la gente entienda que eso es un mecanismo efectivo para lograr, por ejemplo, un empleo. Por eso valoramos el boche que le dio el presidente Abinader al lambonismo y a los lambones. Como dice la gente, mire, con eso lado, se para en seco. Ya. Sí, así es. Señores, hay que tener cachaza, como se dice popularmente en este país. Hoy se van los actuales miembros de la Cámara de Cuentas y serán sustituidos por otros 5 que la verdad es que su selección fue transparente, ha sido reconocida y celebrada por todo el mundo, porque se trata de personas que no son comilitones políticos de nadie y van ahí a trabajar. Ellos entendemos que sabrán responder a las expectativas que se han creado favorables. El país respiró tranquilo al ver que no llenaron la Cámara de Cuentas de dependientes políticos, de comilitones. Por lo tanto, se entiende que no van a ir a tapar corrupción de nadie. Y qué bueno que todos los funcionarios públicos van a saber que hay una espada de Damocles ahí pendiendo sobre la cabeza del que meta la mano. La sociedad respira con más tranquilidad con eso. Pero la Cámara que se va, que ha sido absolutamente todo lo contrario a la transparencia, al cumplimiento del deber,
que ha desempeñado una función de cómplice de la corrupción y de garante de la impunidad. O pues el presidente de la Cámara de Cuentas que se va, el señor Hugo Álvarez, da unas declaraciones diciendo que él le pide a los miembros de la nueva Cámara de Cuentas que basen su trabajo en la eficacia y en la legalidad. Le dice él a los que lleguen. Si él se considera que él tiene aval para dar consejos de cómo manejar la Cámara de Cuentas. Los miembros de la Cámara de Cuentas que se va esta tarde, es muy probable que los veamos en los tribunales. Es muy probable. Y no por un solo delito, sino por varios. Pero él está dando consejos a los que llegan. ¿Qué les parece, joven? Bueno, la verdad es cuando yo vi lo de los consejos, digo, wow. Yo creo, la verdad, que el presidente saliente de la Cámara de Cuentas es un personaje. En cierto modo, no deja de causarle a uno cierta sorpresa. Quisiera como tratar de comprender, y uno trata siempre, con un sentido hasta de empatía, de tratar de entender cuál es la lógica de los pronunciamientos que hace, incluso de las posiciones que adopta. Porque nosotros estuvimos aquí conversando con el presidente de la Cámara de Cuentas y parecía muy crítico con lo que había pasado allí. De hecho, él destacaba que había votado disidente en el caso de Odebrecht, una realidad que también tiene su historia, porque eso no fue que de un día para otro, no, Odebrecht organizaron un modo de informar desde la Cámara de Cuentas donde se maquilló, de lo más maquillado que hay, se pasaron de maquillaje con Odebrecht, porque en el maquillaje también uno se pasa, se lo decimos desde aquí, si te pasas de maquillaje se te ve, o sea, si uno viene a la televisión y se pone un poco de maquillaje de más, eso también incomoda, o sea, que a veces es preferible un poquito menos, y en el caso de Odebrecht se pasaron. Entonces, como se pasaron, él vota disidente y lo expresa, y después cuando se dio el allanamiento a la Cámara de Cuentas y toda esta historia tan triste y dolorosa y lastimosa para la República Dominicana, porque es un órgano de control por excelencia, que es de lo que se siente o se puede sentir que este país ha sido defraudado, el presidente de la Cámara de Cuentas aparece nueva vez en un grupo que al parecer no era en el que él creía. O sea, eso que él está denunciando, que dice yo no denuncié porque no me tocaba denunciar. Bueno, aquí le preguntamos sobre, él mismo decía que habían auditores que tenían miedo y dice, bueno, pero que yo no era auditor ni era encargado de auditoría. Es una cosa que entristece, de verdad. O sea, yo no quisiera ni siquiera hablar con una dureza, no me toca, porque pienso que eso se cae de la mata, o sea, que cada gente puede entenderlo y que es muy triste la manera en que están saliendo los miembros de la Cámara de Cuentas. A veces hay silencios que redimen si no se dice toda la verdad. Pienso que según... Es triste para la imagen de ellos. Ajá, y muy fuerte para nosotros. Es triste para la imagen de ellos, discúlpame, Edith. Sí. Pero estaban cumpliendo una función para la que fueron puestos ahí. Claro. Que era garantizar la impunidad para que el que robara tranquilo, sin ningún tipo de susto. Y eso sí que lo hicieron muy bien. Sí, obviamente, pero él jugaba porque ahí hay gente que decía, yo estoy aquí por esto. A mí me mandaron a esto, yo hago esto, y yo aquí, y iba donde otros y le decía, el presidente mandó a decir, y era así. Y de Palacio dijeron, y los pasillos de la Cámara de Cuentas no aguantaban su arrogancia. Había gente que se comportaba así. Ahora, el presidente de la Cámara de Cuentas era más así como bueno, yo no estoy. Y eso es un problema. Eso tiene, en la Biblia eso está escrito, la tibieza. Es decir, no estoy ni aquí ni allá, y al final sale dándole consejo a la nueva Cámara de Cuentas. Lo que podría decirle, en resumen, es no hagan nada de lo que nosotros hicimos. Señor presidente, usted es joven. Es el único consejo que puede decir. Sí, ese es el consejo mejor. No hagan nada de lo que nosotros hicimos. Y al presidente de la Cámara de Cuentas, que es un joven salido de Monteplata,
Para que vean ustedes, ese joven que ha llegado a la Cámara de Cuentas logró estudiar en una universidad porque recibió una beca, se distinguía manejando los números, y el Banco Central, que yo no sabía que el Banco Central daba becas de ese tipo, dio unas becas para estudiar los mejores estudiantes y él fue seleccionado de ese modo y se graduó con honores. Sabemos cómo es Monteplata, sabemos que es un muchacho que vino becado, que vino de la pobreza y que ha logrado trabajar y que es un profesional. Entonces a él, mire ese presidente y piense lo contrario. O sea, lo que nosotros estamos esperando de la nueva Cámara de Cuentas es totalmente al revés a lo que esta gente ha hecho. Y bueno, la gente porque no sabe todavía. Ese va a ser uno de los juicios más interesantes de este país para conocer cómo se obstaculiza la investigación en materia de corrupción. Porque ellos se convirtieron, como dice la gente, en el atrabanco. En el atrabanco, todos los procesos que habían que investigar. Y cuando uno ve eso, eso es asqueante. Entonces, a veces uno no logra comprender que haya gente que, aunque se diga bueno, pueda convivir con eso y no dejar, aunque sea también la constancia, porque hubo gente que la dejó, la constancia de lo que ahí ocurrió. Y si se va a poder investigar la Cámara de Cuentas es gracias a que hubo gente que se plantó y no precisamente fue el presidente. Así que bueno, que vaya tranquilo y demás, vamos a ver qué pasa en los planos judiciales, pero evidentemente a la gente joven que llegó ahí, busquen otra fuente para su inspiración, que sea la ley, que sea la norma. Mira, y que no sea obedecer. Y ese papel deplorable que hicieron mientras estuvieron ahí, lo desempeñaron desde el primero hasta el último día. Ellos estaban claros para qué era que estaban ahí, que era para garantizar la impunidad. Y así lo desempeñaron hasta el final. De manera que no le queda bien el papel de consejero de los que llegan, ¿no? Vamos a reiterarlo. El único buen consejo que pueden dar los que se van a los que llegan es: no hagan nada de lo que nosotros hicimos. No hagan nada igual a lo que hicimos. Y hagan todo lo contrario a todo lo que hicimos. Es el único buen consejo que pueden dar. Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, le cambiaron las medidas de coerción a Leonardo Faña. Los internos de los centros penitenciarios del país podrán recibir visitas desde la próxima semana. Habían sido cortadas las visitas por la pandemia, obviamente. Y vamos a hablar también sobre el tema de la pandemia del alcohol barato, adulterado, criminalmente adulterado o criminalmente fabricado, porque no se puede decir adulteraciones nada más. Es más, en la mayor parte de los casos no es que cogen una bebida que existe y la adulteran, no, la fabrican y le echan para la fermentación cabezas de pollo, como lo explicó aquí el doctor Santana, le echan tiner, le echan madera para que produzca metanol. Todo eso es fulminante para el organismo humano y por eso van tantas víctimas. El periódico Diario Libre hace un recuento hoy de la cantidad que ha muerto. Lo vamos a tratar cuando regresemos. Uchi, nos vamos a ir a la pausa, solo que quiero mostrar una fotografía en la pantalla. Es de una niña, tiene 12 años, la familia me ha escrito, es de Nigua, la niña está desaparecida. Esa niña que está ahí en pantalla está desaparecida, ella es Emily. Si alguien conoce a Emily, ella salió hace 2 días, el día 13, desde Nigua. Si alguien conoce a Emily, si alguien sabe dónde se encuentra, por favor, esa familia está muy angustiada. Agradecemos cualquier información en ese sentido. Y si Emily está mirando este programa o alguien de su familia, de su entorno, sepan que la están buscando. Su madre particularmente está muy desesperada. Así que valga este aviso para ella. Vamos a irnos a esa pausa que pedía Uchilora y regresamos de una vez.
Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Son las 7:01 de la mañana. Bueno, y ayer el caso de Leonardo Faña tuvo nuevos cambios. El juez cambió la prisión preventiva a garantía económica al suspendido director del Instituto Agrario Dominicano y por tanto también le ordenó a pagar 500,000 pesos. Tiene ahora impedimento de salida y presentación periódica, Uchi. Ahí está el momento en el que se encontraba en los tribunales de la República a la salida. Sí, esto que vemos aquí es la cantidad de correligionarios que van puntualmente a todas las audiencias de este caso, poniendo un ingrediente que no debería estar. La medida del juez es correcta, digamos, es decir, eso está dentro de las medidas que puede tomar un juez. Pero la verdad es que manejar un caso judicial llevando militantes a condenar o aplaudir realmente no es lo mejor que se puede hacer. Ya sabemos que a él lo acusó una ex empleada de agresión sexual, que esa ex empleada luego retiró la querella, pero como ahora hay un Ministerio Público independiente, el Ministerio Público mantuvo la investigación y la acusación y la prisión. Bueno, ahora un juez la varió a garantía económica, impedimento de salida y demás. Por otro lado, ¿qué situación la de los presos? Con una pandemia que ha infectado a tantos, que ha cobrado tantas vidas, y entonces no pueden recibir obviamente visitas, porque es una medida que hubo que tomar para evitar que el virus fuera llevado por los visitantes, y ya ustedes saben, personas presas que no pueden estar aisladas, porque ¿a dónde se van a aislar? Y desde la semana que viene van a poder recibir visitas. Habrá una cantidad de condiciones, de precauciones, y esperamos que no pase nada para que puedan seguir recibiendo esas visitas. Y en otro tema, el de la otra mortandad que hay en el país, además de la pandemia del coronavirus. Señores, las bebidas de fabricación clandestina, ahora también las hay adulteradas. Brugal denunció que están adulterando bebidas que tienen su registro sanitario, que tienen su etiqueta y todo, pero que le sacan una parte, le meten de otra cosa y así se la venden a la gente. Es decir, un robo, pero no es un simple robo, es un robo con un atentado a la salud, con un atentado contra la vida de los incautos que compran esas bebidas porque son baratas. La muerte les sale barata. Esa es la realidad. Y finalmente, para despachar rápido este bloque, porque tenemos escasez de tiempo, el primer ministro de Haití renunció, Joseph Jout, y la verdad es que da pena. La verdad es que Haití es un estado fallido. La verdad es que eso afecta a la República Dominicana. Eso es un estímulo también para la inmigración indocumentada y un estímulo también para los que se lucran de esa inmigración indocumentada, porque aquí nunca se ha querido tomar por los cuernos a ese todo. ¿Es excesiva la inmigración haitiana en la República Dominicana? Por supuesto que sí lo es. ¿Es mayoritariamente indocumentada? Por supuesto que sí. ¿Cuidan
nuestras autoridades y los sectores que promueven esa inmigración, bueno, sí la promueven. Empleadores, sobre todo el kit del asunto, lo hemos dicho siempre, está en empleadores. Mientras no se controle por ahí, no va a haber control de la inmigración. Empleadores que les gustan mucho los trabajadores indocumentados, en muchos casos para pagarles poco, en otros casos para negarles sus derechos laborales. Y en muchísimos casos, porque como no tienen dónde vivir, viven en la obra que hacen y están disponibles, como dice la gente, 24/7, 365. A la 1:30 de la mañana hay algo que hacer, ellos están ahí. Entonces, esos intereses ilegítimos son gran causante, y en eso incurren empresas grandes que contratan trabajadores haitianos, y desde hace tiempo ya también empresas pequeñas, pequeños agroempresarios y todo eso. El control depende de las ofertas de trabajo, y se puede controlar por ahí si se quiere. Lo que pasa es que nunca hemos visto disposición de darle la cara, de darle el frente, sobre todo a las grandes empresas que contratan inmigrantes indocumentados. Vamos a hacer la pausa y entonces regresamos a una entrevista con el sociólogo Juan Miguel Pérez, con quien vamos a hablar de un tema que debe preocuparnos a todos. Las universidades, en las pruebas que aplican para graduar nuevos docentes, dicen que los exámenes están demasiado duros para los que se van a graduar, que se queme el 80% con algunos temas que les ponen. Y si se queman, lo correcto es que le bajemos los temas para ponerlos a su alcance, o que los pongamos a su alcance elevando la preparación de esos docentes. Vamos a hablar de ese tema tan delicado, porque va a repercutir, lo que se haga va a repercutir en la calidad de la educación dominicana, que ha estado siempre en los últimos lugares. Ese será el tema que vamos a tratar con Juan Miguel Pérez. No se vayan.
Gracias por seguir en sintonía con nosotros. En este bloque tenemos a Juan Miguel Pérez, sociólogo, y con él conversaremos acerca de las intenciones de reducir el nivel o los requisitos que se necesitan para ingresar a la carrera docente o al proceso de formación docente para ingresar a la carrera. Gracias, Juan Miguel, por estar con nosotros esta mañana para explicarnos en detalle qué significa y qué implicaciones puede tener este esfuerzo. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Cuéntanos bien de qué examen se trata, qué es lo que se pretende con esta iniciativa de variar las pruebas que tienen que ver con la carrera docente. Bueno, el ingreso a la carrera docente, o sea, hay un ingreso y un egreso, pero además del egreso está también el concurso para entrar en la carrera como tal. Es decir, la formación inicial superior es una carrera universitaria como cualquiera, 4 años, que tiene hoy, por órdenes del Pacto Educativo, una prueba de ingreso a la carrera. Y existe, por supuesto, cuando se cumplen con los requisitos académicos, se otorga el grado a esa persona que egresa de ese programa universitario. Y luego entonces pasa a un concurso de oposición donde entra en la carrera docente como tal. En el plano educativo, eso tiene algunas implicaciones, sobre todo porque vivimos en un país extraordinariamente desigual, con mucha pobreza, que el Estado no suministra la educación adecuada y por ende limita una serie de derechos a los estudiantes dominicanos que quieren estudiar la carrera de educación, por ejemplo. Lo primero que hay que decir es que el verbo educar, educere, lo que quiere decir es acompañar ese proceso de extroversión de lo que el ser humano tiene dentro. Eso es muy importante, porque eso lo que quiere decir es que todos tenemos un tesoro, el cual el educador trabaja, acompaña, lidera el proceso en lo cual eso se vuelve palabra, acto, vida, etc. Entonces, no hay personas brutas, no hay estudiantes malos, puede haber profesores o instituciones educativas malas. Es decir, el principio del educador es que todo lo que pasa en el aula y los rendimientos y desempeño de ese estudiante es responsabilidad de sus estrategias y que precisamente es el trabajo pedagógico en el aula el que puede tener la responsabilidad de que esa persona que es más receptor, el estudiante, es más receptor que autor de lo que va a estar realizando porque va recibiendo aprendizajes, pues es precisamente el docente el responsable de la institución educativa. Entonces, ¿qué pasa? En el Estado Dominicano tenemos históricamente una educación extraordinariamente precaria, no solamente porque lo sabemos en el día a día, sino porque los indicadores internacionales así lo reflejan, no mala, no, malísima. Entonces, no puede ser el propio Estado que no suministra, no garantiza una educación de calidad, el mismo que va a imponer leyes, normas, reglamentos para impedirle a esos estudiantes que fueron víctimas de ese sistema educativo que no puedan ellos ingresar a una carrera. ¿Por qué? Porque se violan derechos o preceptos constitucionales como el de la libertad, el de la dignidad, pero sobre todo el de la igualdad, donde precisamente de manera taxativa el artículo 39 dice que la República condenará todo ejercicio que promueva la desigualdad y que pondrá todos sus esfuerzos en movimiento para que, si no sea por el elemento de talento personal, pueda constituirse de manera igual en derechos a todos los otros. Entonces, nosotros tenemos una situación extraordinariamente precaria. Por ejemplo, en Finlandia sí se aceptan ese tipo de pruebas estándares. ¿Por qué? Porque el Estado cumple con su misión de otorgar una educación de calidad y entonces ya ahí hay una depuración justificada, lícita, legítima. Pero en este caso, nosotros no podemos establecer criterios de censura cuando el propio Estado que está exigiendo eso no ha dado la oportunidad a los dominicanos de poder adquirir esos conocimientos de forma extraordinaria. Y eso lo que va haciendo poco a poco es que va segregando, además de violar muchos derechos, va segregando la población, cuando precisamente lo que nosotros necesitamos hoy es una diversidad, es una pluralidad de saberes que no necesariamente la escuela dominicana lo toma en cuenta porque es una escuela muy intelectualista, que se ha olvidado de la formación psicoafectiva y social, por eso hay tantos feminicidios y por eso hay tantos elementos de desobediencia cívica, no solamente por una ilegitimidad del Estado, una falta de confianza en las instituciones por parte de la gente y con mucha razón,
sino también porque nosotros únicamente hemos trabajado el tema de lo educativo en el país como formación intelectual, cuando la escuela en países de tanta desigualdad es una escalera democrática, es decir, es un elemento, un ascensor que trata de rectificar las desigualdades, los déficits, los pasivos sociales que arrastran la gente simplemente por haber nacido en pobreza a partir de una institución democrática. Es decir, que el principio de equidad es un principio que tiene que estar netamente claro en las políticas públicas de un país como República Dominicana. Creo que más claro de ahí. Juan Miguel, sí. Vamos a brindar, Uchi, aquí en el set, sí, en lo que usted formula esa pregunta, el cafecito del día, que a esta hora cae perfecto. Claro. Muchas gracias. Seguro que sí. Yo tengo el mío aquí. Así que me fui adelante a ustedes. Mire, gracias. Juan Miguel, tú acabas de hacer un razonamiento, bueno, también expuesto, que puede modificar el criterio de cualquier persona que lo haya escuchado, porque lo más común, y yo incurrí en eso también, es que usted diga, pero ¿cómo le van a bajar los requerimientos a los que luego van a preparar a los estudiantes? Porque lo que están diciendo es que hay algunos temas para ingresar o para graduarse, creo que para ingresar a la carrera docente, que el 80% se quema y los rectores universitarios se quejan de eso. Ahora, lo que tú estás planteando es que el Estado es responsable de que muchos aspirantes no tengan las capacidades para salir bien con esos temas. Entonces, que no lo podemos condenar. Tú me acabas de cambiar la opinión que yo tenía sobre eso, porque lo entendí, creo, porque lo que dijiste es fácil de entender. Ahora bien, ¿cómo solventar eso entonces? ¿Cómo llegar a tener maestros que sí enseñen bien a los estudiantes y que sí aprovechen el intelecto de cada jovencito o jovencita que está sentada en un pupitre? Bueno, en el sistema educativo, la gran estafa del sistema educativo, hay muchas, pero de la principal en términos de la formación de formadores ha sido la no exigencia por parte de las autoridades políticas del Ministerio de Educación a las universidades privadas y la pública de elevar el nivel de educación. Es decir, por mucho tiempo aquí no se le exigía ninguna calidad a esos muy costosos programas de formación inicial que la mayoría tienen subsidios del Estado. Entonces, el problema aquí es un problema del trabajo pedagógico que se haga en el aula. Es decir, no es que esos estudiantes sean mediocres, es que la responsabilidad del formador es precisamente elevarlo, ser inteligente y elevarlo lo más que se pueda, porque en el proceso, en el camino, es donde se trabajan las cosas. Entonces, por supuesto, hay dos criterios que van a garantizar la calidad de la educación, de la formación de ese ingreso, que es el de egreso y es el de ingreso a la carrera docente. Pero la carrera de formación universitaria, que es la que prepara ese concurso, es precisamente en ese momento en el que el Estado, a través de agencias como por ejemplo el INAFOCAN, el Instituto Nacional de Formación Magisterial, que se encarga históricamente de la formación continua, pero que en este caso puede muy bien también trabajar concomitantemente con el ISFODOSU, que es la Universidad del Magisterio del Sistema Educativo Nacional, con la propia UAS, que es la universidad pública, pero sobre todo con las universidades privadas, a las que se le pasa una cantidad extraordinaria de recursos, poder elevar juntos el nivel en la formación, pero sobre todo teniendo ese criterio particular. Y el otro punto que se argumenta es que no hay suficiente plaza para una cantidad de estudiantes. O sea, el dilema de un sistema como el nuestro no es solamente la calidad per se, es la cobertura también. Entonces nosotros tenemos un grave problema en este país, y es que, aunque suene paradójico, no tenemos suficientes docentes. O sea, que no es una excusa de que hayan personas que se gradúen y no encuentren. Las políticas públicas en este país, en lugar de haber implementado un programa tan oneroso como jornada extendida, que donde había en un recinto donde funcionaban 4 escuelas, una mañana, una tarde, una nocturna y una los fines de semana, por ejemplo, en el programa de Prepara,
con la jornada extendida lo que se hizo fue que ese recinto que cubrían 4 comunidades educativas se redujo a 1, propulsando así lo que fuese otro mal mayor que ha arrastrado el sistema educativo, que es la deserción escolar o el no derecho, la negación de derechos de ingreso a estudiantes de primaria y secundaria a la educación en sus lugares de vecindario. Entonces, nosotros, el grave problema que tenemos aquí es un déficit de personal, porque donde en Finlandia hay 10 estudiantes y un maestro, cuando aquí es el triple precisamente. Entonces, en lugar de pasar horas y horas, cuando no teníamos la posibilidad de garantizar 4 horas para muchachos, nos pusimos en un programa de 8 horas, algo totalmente inadecuado, porque si no cumplíamos con 4, ¿cómo íbamos a cumplir con 8? No estamos preparados para eso. Lo que sí podemos estar preparados es para introducir otro docente en el aula, porque lo que se juega en los primeros grados, la alfabetización temprana, la motricidad, la sociabilidad, la salud psicoafectiva, la comprensión del comportamiento social, etcétera, etcétera, sobre todo con esos déficits que arrastran a nuestros muchachos, porque su familia, probablemente sus padres no fueron a la escuela, es demasiado, y cuando no se trata en los primeros grados es luego irreversible. Por eso la importancia de que nosotros tengamos mejores docentes, pero sobre todo más docentes también. Uchi, ¿tenías una pregunta? Bueno, sí, tú eres catedrático universitario, tengo entendido que de la carrera docente, ¿verdad? Bueno, educador, como... ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir de las universidades? ¿Qué tú estás viendo que se está produciendo en las universidades para los que mañana van a enseñar en las aulas? Bueno, yo no quiero ser pesimista, pero tengo que serlo. No quiere decir que soy derrotista, por eso todavía estamos en combate. Pero aquí hay una situación calamitosa y no es, la escuela no está aislada de la calamidad que vive el país. La comunidad intelectual aquí ha colapsado. Aquí no existen suplementos como, por ejemplo, en los años 80, Isla Abierta, por ejemplo. Nosotros acabamos de perder a un intelectual de la talla de Marcio Veloz, que pasa una vez cada 50 años, pero ¿dónde están los relevos? ¿No? ¿Por qué? Porque el colapso político, social y económico también ha sido intelectual. Y lamentablemente el sistema universitario ha sido parte, a partir de una serie de factores y razones muy vinculadas al poder político y al poder empresarial, que han tenido que ver con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, lamentablemente, los puestos de las ideas directivas del sistema educativo o están siendo comandadas por el proselitismo, que ni siquiera es la política, porque todavía eso tendría una legitimidad, o por criterios corporativos que tratan de transformar el sistema educativo en un gran centro de formación laboral para beneficio exclusivo de los planes de negocios de un pequeño grupo del empresariado que se ha autoadjudicado la representación de todo el tejido productivo de la nación y que incide en las políticas públicas como si fueran electos por los ciudadanos, como si tuvieran el mismo poder político que tienen políticos en ejercicio, elegidos democráticamente por la gente. Aquí hay que tener una transformación. Si las políticas públicas en este país han sido un fracaso y una catástrofe, se ha debido a la distancia social entre los gobernantes y los gobernados, entre las políticas públicas y a quienes van dirigidas esas políticas públicas. ¿Por qué? Porque aquí ha habido históricamente un secuestro de parte de grupos extraordinariamente privilegiados y exclusivos y minoritarios para dirigir las órdenes de ese Ministerio de Educación en todo lo que significa la formación docente, la calidad del currículum, la forma de aprendizaje, las estrategias pedagógicas, etcétera, etcétera. Aquí hay que tener, por ejemplo, una profunda reforma de cómo está constituido el Consejo Nacional de Educación, por ejemplo, que tiene una sobrerepresentación de iglesias, pero también tiene una sobrerepresentación de grupos del poder económico, que no tiene ninguna razón, cuando, por ejemplo, la representación territorial no existe, cuando hay una subrepresentación de los poderes públicos elegidos, por ejemplo, el municipalista. Entonces, aquí hay un elemento grave, o por ejemplo, las propias academias. Entonces, aquí hay un elemento grave, es en la toma de decisiones. Por eso vemos tantos intereses envueltos en transformar a dos repúblicas, oficializarlas, una república para pobres y una república para ricos.
Por eso hay tanta fiebre con la educación técnico profesional, porque lo que se quiere es mantener a los barrios en esas condiciones de obreros subalternos, porque así es fácil para el empleador mantener su dirigencia, mantener sus privilegios, cuando el otro no puede acceder al mismo tipo de educación que tú exiges. Ok, entonces ha quedado claro que hay una insuficiencia en la calidad de la formación docente, una insuficiencia en la calidad de la educación escolar para que incluso ese mismo docente llegue con las capacidades de dar respuesta a las pruebas de evaluación. Hay una insuficiencia en el número de personal docente frente a la proporción que debe de tener en cuanto al número del estudiantado, digamos. Hay una insuficiencia de inversión en la educación, hay una insuficiencia en la calidad de la planificación y del diseño de la política pública. ¿Por dónde empezamos, Juan Miguel? Y hay una insuficiencia en la exigencia de los poderes públicos a las universidades de tener una buena educación en su formación. Y en el freno de los conflictos de interés que mencionabas. Entonces, ¿por dónde empezamos? Digamos, hemos podido identificar una batería de problemas que presenta el sistema educativo dominicano. Mira, lo que nos define a nosotros es supuestamente un Estado social, democrático y de derecho. Eso quiere decir que tanto la democracia como el derecho sirven para honrar a la gente, para ponerse al servicio de la gente. Y nosotros tenemos una serie de preceptos constitucionales, como inicié la entrevista, que están ahí y que son ellos los que deben comandar todo lo que se haga en educación. Y precisamente, si uno parte de la democracia, que es un ejercicio extraordinariamente sencillo de comprender, pero extraordinariamente extraño en una sociedad no democrática, no es una dictadura, pero cuando a tú le niegas sistemáticamente y de forma institucional elementos y derechos fundamentales a los dominicanos, tú estás negando la democracia. Y aquí, cuando tú tienes una escuela precaria, tú estás negando democracia. Cuando tú quieres suplantar los poderes públicos por poderes corporativos que son capaces de esperar al ministro de Educación entrante con todo un diseño arquitectónico de cómo tiene que ser la finanza, de cómo tiene que ir un puesto y otro, tú estás suplantando la calidad política del elector soberano que es el pueblo dominicano. Lamentablemente nosotros tenemos una gran distorsión en el sistema educativo, porque los estamentos de decisiones políticas en este país están cooptados por una élite extraordinariamente alejada de la gente, muy poco conocedora de ello y sobre todo permeada, contaminada con intereses privatizadores, privados de privilegiados que solamente piensan precisamente en garantizar primero los de ellos y luego que el país entonces obtenga el interés general que quede de ellos. Uchi. Eso se entiende, pero también hay que decir que no es que hemos tenido gobiernos que han tenido la voluntad y quisieran mejorar la educación, tampoco. Es decir, que no solamente esos grupos empresariales, sino también los que han manejado el Estado. No te vamos a detener más porque sabemos que vas a coger carretera. Pero te agradecemos muchísimo que hayas venido a dar luz en un tema tan importante para todos los dominicanos. No Gracias. Es así. Quiero concluir solamente diciendo esto. Cuando yo te decía, Carolina, es la insuficiencia del poder político de exigir dónde paga una educación de calidad en la formación inicial universitaria de los futuros profesionales de la pedagogía en el país. La responsabilidad recae en los poderes públicos. Es absoluta, es clara, es meridiana la responsabilidad política que han tenido históricamente los ministros de educación y no es una casualidad que a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos años, se hayan puesto en el Ministerio de Educación a personas que han salido luego a ser candidatos o precandidatos presidenciales porque han tomado la educación, los poderes públicos, de relajo en este país. Lamentablemente, y por cierto, con mucha complicidad o mucho silencio de parte de esos poderes económicos que hoy en día tratan de cooptar el sistema educativo para beneficio propio.
Meridiana la claridad también en la explicación. Muchas gracias, Juan Miguel, por detallarnos todo esto y cómo impacta no solo al sistema educativo a nivel institucional, sino también, naturalmente, lo más importante, la calidad de la educación que reciben los estudiantes y las estudiantes en la República Dominicana. Con ello nos vamos a la pausa y cuando retornemos tenemos una entrevista con Antonio López Vega acerca de la promoción de becas del Instituto para Profesionales de la República Dominicana. Está escrito de puño y letra de Juan Pablo Duarte. En esto, él rinde cuentas de cada centavo que gastó para movilizar tropas al sur y le devuelve a la Junta Central Gubernativa todo lo que le sobró, que fue la mayor parte. Juan Pablo Duarte mostró en los hechos que la patria que él fundó es para ser administrada con honradez y con rendición de cuentas. Gracias por seguir en sintonía con nosotros tan temprano en la mañana. Como les decía, antes de finalizar el bloque anterior, tenemos con nosotros al señor López Vega. Vamos a hablar con él acerca de las becas del Instituto para Profesionales de la República Dominicana. Muchas gracias, señor López Vega, por acompañarnos tan temprano en la mañana. Buenos días, Carolina. ¿Cómo está? Muy bien. Cuéntenos un poquito acerca del programa de becas del instituto. Bueno, el Instituto Universitario de Investigación Ortega Set es un instituto de la Complutense y, por tanto, de una institución, como saben, pública española, que lleva formando profesionales desde hace más de 500 años, ¿no? Y, por tanto, digamos, este instituto fue creado dentro de la Complutense en áreas muy concretas de la formación de servidores públicos, de políticas públicas, de gobierno y administración pública, y de cuestiones que afectan a la vida de todos los ciudadanos, ¿no? Y que entroncan con la vida medular de nuestro tiempo, ¿no? ¿Y el programa de becas, más o menos, cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos diversos programas de becas que entroncan con diferentes instituciones. Aquí, en concreto, en República Dominicana, participamos del programa de becas MESTID, que impulsa el gobierno desde hace ya muchos años. Quiero decir, además, que creo que es algo encomiable de la República Dominicana en ese sentido, la permanencia de este sistema de becas durante varias administraciones y durante tanto tiempo, porque, como decía Ramón y Cajal, el modo de crear grandes cumbres es formar cordilleras. Entonces, creo que es muy importante en ese sentido la inversión que se está haciendo en programas de calidad. Esto es muy importante porque hay que buscar, ¿no? Y cuando se juega y se gestiona los presupuestos generales del Estado, es muy importante que haya una responsabilidad de los servidores públicos a la hora de dar estas becas o otorgar esta financiación a estos programas, ¿no? En este sentido, nuestros programas son 7 o 8, pero siempre están entre los mejores del país y los mejores de Europa, en todos los rankings y en todas las valoraciones que hacen
los científicos que participan en nuestras áreas, de politólogos, sociólogos, médicos, porque ahora hemos abierto un área de bioética muy relevante, también en cuestiones de seguridad, crisis y emergencias. Entonces, en ese sentido, el instituto que me honro en dirigir tiene una altísima cualificación. Decía Gregorio Marañón, que es el otro titular del instituto con José Ortega y Gasset, que no hay mejor inversión o no hay inversión que siempre genere un retorno en los estados como la que se invierte en educación, investigación y demás, ¿no? En ese sentido, creo que es de la mayor relevancia, ¿no?, que los jóvenes dominicanos en su área de posgrado, que es en la que nosotros nos ocupamos, másteres oficiales de la Unión Europea y doctorados, pues tengan el máximo nivel y puedan de esta manera ayudar a la implementación de políticas públicas de su país, que es al final de lo que se trata, ¿no?, de formar buenos servidores públicos. Entonces, si alguna de las personas que nos sintonizan quisieran tener más información acerca de los programas del instituto que están disponibles para las personas aquí en República Dominicana y también acerca de las posibilidades de beca que hay, dónde deben dirigirse, a dónde deben llamar, qué página web puede ofrecer ese tipo de información. Sí, nosotros tenemos efectivamente una página web directamente vinculada para los dominicanos en el sentido de Másteres Instituto Ortega y Gasset RD, ¿no?, República Dominicana, porque ahí les damos asistencia técnica para el tipo de documentación que tienen que presentar, que no es siempre sencillo, porque ahora con estos estudios internacionales tienes que seguir un proceso, digamos, muchas veces muy complejo, ¿no?, de presentación de documentación. Bueno, nosotros tenemos un equipo técnico muy bien preparado que presta asistencia directamente, ¿no?, y automáticamente y con la mayor celeridad, ¿no? En ese sentido, procuramos que todos esos trámites que siempre son engorrosos y demás sean lo más llevaderos posibles. Con todo, lo que tratamos de inspirar en la comunidad Ortega Marañón, porque tenemos, digamos, ya en nuestra historia cerca de 400 doctores en el instituto, muchísimos responsables públicos a lo largo y ancho del planeta, pero sobre todo aquí en España y en América Latina, ¿no?, porque tenemos sedes en algunos países de América Latina. Lo que tratamos de inspirar también es esa vocación de servicio público, esa vocación de mayor justicia social y de tratar de hacer un mundo mejor para nuestros conciudadanos, ¿no? Y por tanto esa es la vocación última de nuestro instituto, ayudar a mejorar nuestra circunstancia, que diría Ortega, ¿no? Muchas gracias, señor López Vega, por estar con nosotros tan temprano en la mañana y por ofrecer estas informaciones, no solo acerca del instituto, sino también acerca de las posibilidades y digamos que el objetivo de los esfuerzos de esa institución en la República Dominicana. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos, no tenemos pausa, producción, no pasa nada. Bueno, pues muchas gracias, señor López Vega. Muy buenos días, gracias. Bueno, también queríamos comentar con ustedes acerca de algunos de los asuntos que hicimos en el bloque, no sé si los recordarán, en el bloque 3, cuando teníamos a Uchi con nosotros, él decía que iba a hacer el bloque muy rápidamente porque teníamos que hacer estas entrevistas antes de que nuestros invitados salieran hacia el interior, pero la verdad es que se quedó una parte del contenido que quisiéramos comentar con ustedes en este momento. Edith. Bueno, me están ubicando todavía. Le ubican, perfecto. Miren, ayer, en el bloque 3, perdón, ahí me desfaso un poquito, en el bloque 3 hablábamos de que la Casa Brugal había reaccionado al tema de las bebidas, que si se podrá eso llamar bebidas, Edith, a las sustancias tóxicas, mortales en muchas ocasiones, que se están vendiendo en el país, lamentando naturalmente lo que ha venido ocurriendo y apoyando a las autoridades en su lucha por erradicar la práctica. La verdad es que con cada vez más frecuencia surgen este tipo de sustancias que se venden de manera envasada, como si se tratase de bebidas, y el apoyo del sector
de uno de los sectores afectados, naturalmente porque genera desconfianza, es especialmente relevante. También los esfuerzos de las autoridades para reducir en un tiempo de especial mortandad, producto de la pandemia, el impacto, ¿no?, de este tipo de ilícitos es especialmente relevante, porque como si el país necesitase otro asunto que le pueda impactar negativamente, digamos, en términos de la capacidad del equipo sanitario, esto viene en concomitancia, ¿no?, con el tema de la pandemia. Edith. Sí, mira, Carolina, yo la verdad que no sé si estamos dando las estadísticas reales, porque realmente cuando ocurren hechos de esta naturaleza, incidentes, fallecimientos, hay una parte que no es registrada. Recibí la información, una chica por parte de personal educativo, una chica de apenas 17 años que tomó una bebida alcohólica, esto ocurrió en Capotillo, falleció. Eso hace ya 3 días. No he visto que se ha registrado o se haya comentado de un fallecimiento de una menor de edad. En este caso, he conversado con personal de asistencia, o sea que sí está, digamos que acreditado, aunque no tenga un estudio, se supone, se sospecha o se cree que fue por ingerir una bebida que en ese caso fue adulterada, porque tenemos que hacer notar que, bien lo ha dicho Uchi desde el principio, hay bebidas que, bueno, en su origen alguien saca la mitad y la mezcla con otra cosa y hay una adulteración. De que usted compre una bebida, por ejemplo, hay un caso de una persona que dice que fue con ron Brugal, bueno, pues fue una bebida adulterada, que no es la más frecuente, porque en sentido general no hemos visto cantidades de muertes asociadas a la falsificación o a la alteración de una bebida que esté legítimamente en el mercado. De todas maneras, la gente entender que eso no se compra como el que compra cualquier cosa en la calle. Hay unos lugares específicos donde se venden y sobre todo los negocios donde se suplen. Y de eso depende, porque las empresas de bebidas y demás van directamente a los centros de expendio. El otro tema es la bebida que hacen deliberadamente y que están sacando sobre todo de productos muy dañinos, que no necesariamente es el Clerén, porque el Clerén, tal como se conocía o como se ha trabajado, no ha originado los problemas que se están originando ahora, que es básicamente, y hablaba con un farmacéutico industrial, básicamente que sacan de la madera, que están quemando, que están haciendo procesos totalmente irregulares y que están propiciando esto. La bebida dos de las bebidas que han dado problemas, una de ellas tiene su registro sanitario. Y lo que ha dicho es que hay personas inescrupulosas que han hecho uso de la marca o del símbolo de esto como para dañar la marca, que es Capicúa. La otra bebida, a mí me gustaría saber si tiene registro sanitario. Me gustaría saber porque esa bebida circuló mucho y era visible, o sea, según lo que tengo, por lo menos tenía un proceso, lo que tengo entendido, por lo menos tenía un proceso encauzado, un proceso en camino. Entonces, a la gente decirle que tenga cautela. En Boca Chica también me reportaban esta semana el fallecimiento de un muchacho, un joven, mayor de edad, pero que consumió una bebida de estas totalmente falsificadas y dañadas y que acaba en pocas horas con su vida. Van más de 50 conforme a las estadísticas oficiales, entonces sabemos que esas estadísticas a veces se quedan cortas. Así que también depende mucho del esfuerzo y la voluntad de la gente para saber no beber ese tipo de bebidas, por lo menos hasta que se aclare de dónde es que está surgiendo, porque esto no es casual, es una cosa increíble lo que ha estado ocurriendo. Y hasta que aquí 2 o 3 personas no vayan a la cárcel y paguen con su libertad estos hechos que son criminales, vamos a estar desbaratando laboratorios que funcionan, que lo hemos visto en estos días, sin ningún tipo de control sanitario. Pero bueno, evidentemente este mensaje es para las familias. Y quiero aprovechar porque alguien pasaba por el campamento de las 3 causales que está en la avenida México con Doctor Delgado, y ya hace más de un mes, donde sobre todo chicas jóvenes, mujeres han estado ahí acampando y pidiendo una mirada de quienes tienen el poder de decidir sobre las 3 causales.
La verdad es que a mí me sorprende mucho el nivel a veces de insultante que se utiliza en redes sociales para dirimir un criterio distinto. Gente que piensa y que en este país están socializando la idea de que, por ejemplo, el feminismo es un problema. Preguntarle y decirle a las mujeres, miren, sobre todo a las mujeres, hasta el año 1948 las mujeres dominicanas no tenían derecho a ir a votar. Hasta hace aproximadamente 5 años, si un hombre dominicano se casaba con una mujer extranjera, esa mujer adquiría la nacionalidad de una vez, solo por el hecho de estar casada. Si era una mujer dominicana que se casaba con un hombre extranjero, ese hombre tenía que hacer un procedimiento distinto y más burocrático que el que tenía la mujer. Eso lo descubría alguien para decir todavía algunas deudas de las leyes dominicanas respecto al trato que se le da a las mujeres. Si las mujeres podemos ir a estudiar, si podemos decidir, si podemos integrarnos a la vida productiva, si podemos ser candidatas. Y todavía estamos luchando con cuotas en los partidos políticos para que se dé la oportunidad. Si todavía nosotros estamos mirando que tenemos serios atrasos en términos salariales. Si cuando se piensa en el servicio doméstico nadie se queja de que a alguien le digan sirvienta, porque es mujer, la han vestido de mujer, pero sí se quejan cuando le dicen presidenta. Todavía hay mucho por qué luchar en el país. Entonces decirle, sobre todo a las chicas jóvenes, abran sus mentes y lean más allá de lo que se dice acá, a veces en redes sociales, de sobre todo unos señores mayores que quieren, que es que para la casa, que quieren decidir sobre la vida de las mujeres. No puede ser. O sea, y yo también le digo a la gente, en sentido general, a todo el mundo, que piensen, que falta de confianza respecto a las mujeres, porque a fin de cuentas, si nosotros pasamos balance, una buena parte de la vida dominicana, de las familias dominicanas, de los hijos y la educación de este país, de la comida que comen esos hijos, de la administración de salarios de miseria, le corresponde a las mujeres. Son las mujeres, muchas mujeres, madres solteras que usted ve que dan su vida por sus hijos. O sea, no estamos hablando de un país donde las mujeres alegremente dicen yo tiro a mi hijo, yo me olvido de mi hijo, yo voy a abortar. Esa no es una decisión festiva, no es una decisión lúdica. Estamos hablando de un país donde las mujeres suelen ser más responsables que los hombres, y perdónenme, pero es así, ustedes lo saben. ¿A quién se someten en la instancia por manutención? Bueno, y por porque ejemplo... sí, que tienen 3 familias o que tienen 2 familias. Y hay cifras que demuestran eso. Si usted va, por ejemplo, a evaluarlo a nivel de cómo asume la responsabilidad educativa una mujer, se da cuenta que somos la mayoría en las aulas universitarias y una mayoría aún más significativa en los honores. Si se va, por ejemplo, a cuán respetuosa de la ley es la población, se va a dar cuenta que en el país hay poco más de 28,000 personas privadas de libertad por algún tipo de delito o por haber sido implicado en un ilícito, del cual 60% aproximadamente guarda prisión preventiva, el 40% condenado, pero de esos poco más de 28,000 personas privadas de libertad, solo 700 son mujeres. Las otras 27,400, 27,300 son hombres. Entonces, las mujeres, había una campaña de una entidad de la ONU, creo que era ONU Mujeres, que decía, aquí estamos las mujeres, porque a veces se ha planteado como si es simplemente que las mujeres no han hecho el esfuerzo por una igualdad de condiciones. No, son la mayoría en las aulas, son la mayoría en los honores, somos la mayoría en los honores universitarios, somos la mayoría en los mandos directivos, en los mandos gerenciales medios y altos, pero no alcanzamos los puestos directivos por un techo de cristal. Hablabas de, por ejemplo, las inequidades que hay en las leyes, Edith. Hay que recordar que hace solo 3 o 4 años la Organización Internacional del Trabajo tuvo que trazar una línea internacional para que los hombres tuvieran acceso a un tiempo de licencia de paternidad que permitiese que fuera menos abusiva la brecha de la desigualdad en el cuidado de los recién nacidos por parte de las mujeres. Pero además, basta notar, por ejemplo, lo que pasa en la República Dominicana, donde no está la posibilidad de que una mujer que vaya a tener que una familia que vaya a tener un hijo pueda declarar primero con el apellido de la mujer. Ese se pierde a la segunda generación de mujeres que
que forma una familia. Y con ello, por ejemplo, me refiero a algo tan sencillo como que, miren, mis abuelos tuvieron hijas mujeres solamente. Mis hijos ya no van a llevar el apellido de mis abuelos, de mi abuela. Ya el apellido de mi abuela ya en mi generación se perdió. Son ese tipo de asuntos donde se invisibiliza la participación de la mujer, donde no se le permite ascender hasta un puesto donde se le hace visible, por ejemplo, en el caso de los mandos directivos, donde, por ejemplo, en la función pública ha sido o el 20 o el 25%, dependiendo del sector, la participación femenina en relación con la masculina. Lo vemos, por ejemplo, en los ministerios del Estado, donde antes, hace poquito era 25%, 24 y algo, y ahora es poco menos de un 20%. Lo vemos en el Congreso, donde también ronda de manera consolidada en las cámaras entre el 20 y el 25%, y en las altas cortes, si consolidamos las matrículas del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral por igual, 3 de cada 4 miembros son hombres y 1 o 1 es mujer. Entonces todo eso es el largo camino que con atrevimiento podremos desenredar si nos proponemos que la igualdad sea una realidad en la República Dominicana. Nos anuncian, Edith, desde producción, que ya estamos listas para la cápsula de hoy acerca de un tema que, por cierto, afecta a muchas mujeres, la violencia en el noviazgo. Así es, la primera señal, esas primeras señales. Luis Vergés, él es un experto. Luis Vergés dirige el Centro Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito Nacional. Han pasado miles de hombres y ninguno ha reincidido, así que escúchenla con atención, por favor, en las casas, en las familias, en las chicas y también los jóvenes, ¿cómo no? Porque eso también tiene ayuda, si les sale la idea de ser violento. Mañana es otro día, con él les dejamos, con Luis Vergés. Aquí nos encontramos mañana, así que estaremos de vuelta. Que tengan un feliz día. De someterla y controlarla. Cuando esta conducta en una relación de pareja comienza en el noviazgo, nos estamos refiriendo a la etapa más temprana en la que puede comenzar. Es interesante